¿Cuál es el verdadero significado del término censura? ¿Qué significado o qué trascendencia tiene el voto en blanco que nos anuncia Felipe González? Estas preguntas vamos a intentar responder en este programa de Libertad Constituyente Televisión en el espacio La lucha por el derecho. El programa de hoy voy a tratar no dos noticias, no una noticia, sino dos al precio de uno, que diría aquel, ¿no? La primera de ellos es la relativa al anuncio de limitar el acceso a menores de 16 años a las redes sociales y con ello otra serie de medidas, 5 concretamente, que ha anunciado Pedro Sánchez para controlar lo que dice la manipulación de las noticias de los medios. Y en segundo lugar voy a tratar esas declaraciones cuanto menos sorprendentes de un artífice del régimen de poder que tenemos ahora, como es Felipe González, en relación con su anunciado voto en blanco en las próximas elecciones. Empezando por la primera noticia, me va a servir de introductores, de presentadores, pues dos personajes que tengo aquí en pequeño al lado de Felipe González, que es el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, ahora reconvertido en tertuliano tras cortarse la coleta política y la otra a la que se ve también, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primero de los temas anunciados, el asunto de la censura. ¿Es censura acaso que se prohíba el acceso a los menores a las redes sociales? ¿Está justificado prohibir además la intervención alegre de personas que no son duchas en política en medios públicos, o se debe monopolizar o restringir la libertad de expresión para evitar la confusión del común de los mortales? Pues vamos a ir comentando estas intervenciones que creo que son bastante explicativas y nos dan pie a hacer el comentario correspondiente. Vamos a empezar con Pablo Iglesias, lo que dice. Pablo Iglesias, el presidente del gobierno, hablando de Iker Jiménez en los términos de la desinformación. ¿Tu opinión? De las cosas que más me gusta de esta mesa es que soy el más joven, entonces eso quiere decir que todos los que estamos aquí conocemos a Iker Jiménez más o menos desde hace años. Es un tipo que básicamente hacía comunicación hablando de ovnis, hablando de exorcismos, bueno, sí, de y eso hablando, me acuerdo de los ovnis, y hablando de milagros. Ovnis. Entonces, ¿puede tener sentido que un tipo que ha ganado dinero en la comunicación, hablando de ovnis, de exorcismos y de milagros, pueda hablar de cuestiones de política seria? Es que sería como si pusiéramos a un curandero en la televisión a hacer un programa de salud. Y esto nos pone frente al problema que es como... Sobre todo muy si lo bien, que dice no es cierto, muy Pablo. bien. Ya, pero es que da igual. O sea, es que un curandero no puede hacer un programa de salud y un tipo de ovnis no puede hacer un programa de política. Por una cuestión de sentido común democrático. En los platos, lo que pero puede ser analista o politólogo. Sí, pero es como... Pero todo tiene que tener su lógica. Es como Pablo Motos no puede hacer un programa de feminismo y Iker Jiménez no puede hacer un programa en el que habla de información política. Y entonces, cuando el presidente del gobierno señala esto, que tiene razón, es como, ¿por qué no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios que ya se pusieron de acuerdo para hacer que Televisión Española fuera una televisión de calidad democrática, para hacer una ley de medios que nos evite tener que escuchar a los de los ovnis o a los curanderos haciendo información política? Que es que eso es lo que destruye la democracia. Es que a nadie se le ocurre. Pero no es censura. No, es como... Bueno, vamos a parar por aquí, por el que perdonen el tostón de Pablo Iglesias al respecto. En primer lugar, vamos a ver. Pablo Iglesias aquí incurre en un error o una falacia de base, que es identificar el conocimiento social del conocimiento científico o técnico, cuando son de naturaleza esencialmente distinta. Unos hacen mención a la constatación experimental, las ciencias naturales, de hechos que se repiten constantemente bajo constantes en escenario de igualdad de condiciones, y en el otro caso se hace mención a las ciencias sociales como es la propia política o al ámbito de la decisión, que son cosas distintas. Efectivamente, es bastante curioso, y yo coincido con Pablo Iglesias en que un señor que habla de ovnis se ponga a hablar de repente de política. En primer lugar, creo que él no habla, Iker Jiménez, de política, sino que invita a personas a que lo hagan en su programa, que es otra cuestión totalmente distinta. Evidentemente, la culpa de ello no es más de que los espectadores que optan informarse o nutrir sus cerebros
a través de estas fuentes de información, que pueden ser más o menos fiables. Por esa regla de 3 deberíamos de prohibir pues el Sálvame, deberíamos de prohibir los programas livianos en los que se vierten opiniones. Esto no tiene nada que ver la opinión con el criterio, que es una de las cosas fundamentales que se vienen a confundir. Evidentemente, un curandero estaría hablando de ciencias experimentales, que no tienen nada que ver con la decisión, con la voluntad personal, sino con hechos constatables en la naturaleza, lo que no es el caso, por ejemplo, de la opinión política, que es mera opinión. Ahora, que cada cual se informe según quiera y asuma la responsabilidad propia de ello. De la misma manera que el que decide desayunar 3 hamburguesas, comerse un perrito caliente y después por la noche atizarse 2 pizzas, pues seguramente tenga problemas de salud digestiva, de colesterol y que le vaya pues muy mal en el ámbito de la salud. De la misma manera, el que decida nutrirse de información que sea poco fiable sufrirá las consecuencias de lo mismo. Pero de ahí a justificar la censura es algo pues absolutamente inaceptable. Para ello también es muy, muy importante señalar que nada tiene que ver la restricción de la libertad de información con la salud democrática de la que se nos habla Pablo Iglesias, porque la democracia no tiene nada que ver con esas libertades, son fruto de las mismas, de la democracia es la que las genera, no es consecuencia de las mismas. Cuando se refiere a democracia, no se refiere a la libertad constituyente para elegir la forma de Estado de gobierno, no se refiere a la separación de poderes y al principio representativo que la definen, sino que se está refiriendo al ejercicio de derechos que son fruto de esa libertad. También hay que señalar, como digo, que la censura es otra cosa. La censura es cuando el Estado, bueno, es lo que está proponiendo Pablo Iglesias, que se coarte desde el Estado la capacidad de emitir opiniones. En esto hay que diferenciarlo también, y es muy importante, de otras cuestiones que seguidamente veremos, como es el acceso a la información de ciertas personas que la reciben o la facultad de medios privados de no publicar ciertas opiniones que van en contra de su línea editorial, que eso forma también parte de la libertad de expresión. Evidentemente, cuando se está diciendo, por ejemplo, me han censurado en el Facebook, me han censurado en Instagram, me han censurado en YouTube, se está hablando con una incorrección conceptual evidente, porque eso no es censura. El que puede censurar es el Estado, el que coercitivamente puede, a través de la ley, censurar. Fue censura porque el judicial, al fin y al cabo, es una facultad estatal, cuando Pedraz suspendió por un tiempo y luego reculó, por ejemplo, Telegram, porque es una facultad estatal, o cuando pues se quiere restringir determinados contenidos por el imperio de la ley. Era la censura cuando con Franco se prohibían ciertas obras por su contenido, porque había una labor de policía que efectivamente las prohibía. Pero un medio no está obligado, un medio privado, a dar pábulo, a sustentar opiniones que vayan en su contra de su línea editorial o de lo que llaman su política editorial. Es decir, Facebook, como entidad privada, no comete censura cuando no permite el acceso de ciertos contenidos o, por ejemplo, igualmente lo hace YouTube. Evidentemente, en la libertad de cada uno está utilizar o informarse a través de esos medios, como igualmente está en la libertad de hacerlo a través de Iker Jiménez o de quien sea. En este caso, lo que está pidiendo Pablo Iglesias efectivamente sí es una censura, porque se está diciendo que se prohíba o está propugnando que se prohíba acceder a determinadas opiniones a los medios de comunicación. Vamos a ver qué sigue diciendo y luego entramos con el presidente Sánchez. No permitir que se mienta no es censura. O sea, no es escucha, Marta, sí, o sea, no es escucha a un profesor que le dice a los niños que todas las niñas son unas putas por llevar minifalda. Decir que ese profesor a la calle no es censura, es protección democrática, es autodefensa. No tiene nada que ver una cuestión con la otra. En tanto que la censura sí que es lo que está diciendo Pablo Iglesias, porque está intentando que el Estado haga una labor de restricción de la información. ¿Qué tiene que ver eso con la labor docente de un profesor
al que se le aplicaría el derecho común directamente, incluso el propio de su relación funcionarial o laboral, si es un colegio concertado o privado, en el que se le podría abrir un expediente disciplinario e incluso llegar al despido. No tiene nada que ver. Democrática. No se puede permitir, Marta, yo no te interrumpo ni una vez. Lo que no se puede... Esto de la autodefensa democrática sirve absolutamente para todo. Es otra aberración. No existe tal cosa como eso que se llaman democracias militantes, porque hacen relación a su contenido, no a su forma, no a la democracia formal, que es anterior, que es la separación de poderes y el principio representativo. Permitir es que en horario de máxima audiencia, con licencias que son públicas, haya mentirosos y machistas profesionales, que es lo que está pasando en este país, y con acuerdos parlamentarios se puede... O eso es otro problema, las licencias públicas. Ahí podemos estar hasta a cierto punto de acuerdo, porque en realidad no existen televisiones privadas. Lo que existen son concesiones administrativas. Pero esto es muy curioso cuando desde la televisión pública, ya sea la estatal o ya sean las autonómicas, se está haciendo continua propaganda de los partidos que en ese momento dominan esos medios, ya sean, como digo, la televisión pública estatal o las autonómicas. Lo mismo me da Telemadrid, dominada por el PP, que Televisión Española dominada por el PSOE en la actualidad. Es un ejercicio realmente de hipocresía. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Y con acuerdos parlamentarios se puede proteger. O sea, es como, no podemos estar hablando de que hay que prohibir las redes sociales por debajo de los 16, que eso, por desgracia, no lo puede hacer el gobierno. Lo que puede hacer... Por desgracia, lo acabamos de decir. Pero esto ya hace mención a otra cosa, que es el acceso a los medios de información, no al contenido de los medios de información, que es otra cuestión diferente. Lo que puede hacer es poner impuestos a todas estas empresas, pero lo que sí podemos hacer en el Parlamento es una ley que impida a los mentirosos profesionales y a los machistas profesionales estar en horario de máxima audiencia. Yo, Pablo... Claro, mientras seas tú el que decida quién es un machista o quién es un mentiroso. Volvemos a lo de antes. Estamos en el ámbito de una cuestión de decisoria, de materia social, no sujeta pues a una constatación fáctica experimental como puede ser la medicina, la geología o cualquier otra ciencia que efectivamente está constatada en ese experimental que se repite indefinidas e infinitas veces que tengan lugar. Es absolutamente un error intelectual básico, si no fuera porque estoy convencido no lo es, sino un simple intento de manipulación. Yo, Pablo, la clave de lo que dice Pablo, yo creo que sí se miente. Yo he conocido grandes comunicadores que no eran periodistas de título, pero eran grandes comunicadores. Sí, el problema es cuando se miente. Cuando se miente. Incluso periodistas con título también. La mayoría, los que mienten, son periodistas con título. En cualquier caso, siempre que exista una mentira constatable, para eso sí, y haya un perjudicado en ella, tienen al alcance los medios que el derecho le otorga para la rectificación e incluso las acciones penales para la injuria y la calumnia, que yo he ejercitado, por ejemplo, personalmente en defensa de muchos de mis clientes en mi actividad profesional. Bien, ahora vamos a pasar a analizar la intervención de Pedro Sánchez anunciando estas medidas en las que mezcla, como digo, la censura, que es una cosa, con el acceso a los medios de información, que es otra diferente. Como digo, la censura solo y exclusivamente la puede ejercitar el Estado. Es un medio coercitivo. Pasa como con los monopolios. Los monopolios se sustentan en la ley. Los monopolios de facto es otra, que les llaman de facto, es otra cosa. Son posiciones dominantes en el mercado que se pueden destruir por su propia dinámica y en el que efectivamente el marco legislativo tiene su trascendencia. Pero la prohibición o la restricción monopolística solo la puede ejercitar el Estado, de la misma manera que la censura solo la puede ejercitar el Estado. Y no debe confundirse con la limitación del acceso de los usuarios de los medios de información a los mismos. Y es importante discernirlo porque si no lo hacemos, no podemos actuar luego eficazmente respecto a una o respecto a la otra. Vamos a verlo. Fui a Davos a avisar a los gobiernos sobre los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles, aquí en Dubái, que España va a tomar medidas, que vamos a luchar y vamos a seguir haciéndolo.
Empezando la semana que viene, mi gobierno va a tomar las siguientes medidas. Bueno, esto ya para empezar. Mi gobierno va a tomar las siguientes medidas. Ya nos está diciendo quién es el legislador o qué clase de democracia con estos señores ahí, que muchos de ellos pues no sé si serán muy demócratas. Pero bueno, lo que está diciendo es quién legisla en España. Legisla el gobierno. Está diciéndole al mundo que él legisla, que su gobierno legisla. No está diciendo que va a proponer una ley, dice que va a tomar unas medidas. Efectivamente, unas medidas desde el Ejecutivo legislando. Ya nos deja a las claras cuál es la democracia que existe en España. En primer lugar, vamos a modificar la legislación. Vamos a modificar la legislación. El gobierno va a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso sí. Bueno, esto no sería necesario siquiera con la aplicación del Código Penal en cuanto desde la reforma que se operó en el Código Penal para ciertos delitos, entre los que entiendo que estarían estos, se prevé y es posible la responsabilidad de las personas jurídicas, entre ellas pues la de los directivos de las empresas o los responsables de las empresas de comunicación, con lo cual en realidad no nos está diciendo nada nuevo sobre el fondo. Significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos de odio o ilegales. Y para eso los gobiernos tenemos que dejar de mirar a otro lado ante los contenidos tóxicos que se comparten. Contenidos tóxicos que naturalmente determinará cuáles son el gobierno. En segundo lugar, vamos a hacer que la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales sea un delito penal. La desinformación no surge de la nada. Ahí es nada, el gobierno proponiendo una ley orgánica, ni siquiera no proponiendo, anunciando que va a aprobar una ley orgánica que prevé una mayoría cualificada, no cualquier ley siquiera. Es decir, no solo es que el gobierno legisle, sino que encima va a legislar en materia reservada a ley orgánica, como es la modificación de un código penal. Algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Nada más se acabó ocultarse bajo el código y se acabó decir que la tecnología es neutral. En tercer lugar, vamos a implantar un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. O sea, que va a meter una especie de espías informáticos en los medios, una monitorización de las comunicaciones, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto, si existiera justicia independiente en España, esto pues no es una manifiesta ilegalidad o una intromisión en las comunicaciones de los particulares. Porque, claro, monitorizar al emisor de la información sin hacerlo respecto del receptor, pues seguramente habrá algún técnico de los que nos ve y nos oye que me podrá corregir, pero a lo que yo sé, pues es algo bastante complicado, ¿no? Demasiado tiempo se ha considerado que el odio era algo invisible y imposible de cuantificar, pero eso lo vamos a cambiar con una herramienta que va a ser la base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un coste legal, por supuesto, también un coste económico y un coste ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar. En cuarto lugar, España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Bien, esto es a lo que me refería antes. Esto he oído muchísimo por ahí decir que es una censura. No es censura. Censura podía ser lo anterior, lo de prohibir efectivamente ciertos contenidos. Esto es una prohibición de acceso a los medios de comunicación de determinadas personas por su edad. Que a mí también, y con la ignorancia que tengo sobre este mundo, se me antoja como ponerle puertas al campo. Desde mi experiencia profesional, con mi experiencia profesional, mejor dicho, yo puedo atestiguar que, por ejemplo, en la materia del juego,
es muy complicado pues prohibir, o sea, se puede prohibir nominalmente el acceso de los menores al juego, de menores de 18 años, pero técnicamente es harto complicado hacerlo. Basta tener una tarjeta de crédito y utilizar la identidad de un adulto para hacerlo. Yo no sé hasta que de cierto punto esto no es de nuevo un brindis al sol absolutamente inane. Pero en cualquier caso, aquí de lo que se trata es de intentar nuevamente, parece que educar en lugar de instruir, que sería en todo caso lo que debería hacer un Estado a los menores. Son los padres los que, como titulares de la patria potestad, deben decidir qué contenidos o a qué edad acceden sus hijos, puesto que desde luego hay personas menores de edad que tienen una madurez suficiente para acceder a estos medios y otros que incluso después de los 18 años carecen de ello. Para ello se precisan dos cosas por parte de los padres. Pues en primer lugar la consideración de sus propios hijos y en segundo lugar el acceso material a esos medios que les facilitan los propios padres porque de otra manera ellos no se los podrían procurar. Con lo cual estamos, como digo, no tanto ante una cuestión de censura, como se ha oído, sino de limitación de acceso a los medios de comunicación. Porque lo mismo podríamos hacer respecto a la televisión. Yo que ya tengo cierta edad, recuerdo cuando se ponían los rombos aquellos, un rombo, dos rombos, a los programas, a las películas, para avisar a nuestros padres de que había que irse ya uno a la cama porque aquello que iba a ver no iba a ser pues muy ejemplificador para los menores de la casa. Pues yo creo que existen además los medios técnicos de protección parental para que estas cosas no tengan lugar por el propio ejercicio de la patria potestad de los progenitores sin necesidad de una intervención del Estado. Y vuelvo a decir del Estado porque esto vuelve a ser una medida propuesta legislativa desde el gobierno. Por el gobierno. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. Bueno, salvaje, pero esto es que a mí me sorprende muchísimo porque hasta hace 2 días resulta que las redes eran lo mejor del mundo, tenemos un ministerio incluso dedicado a esta cuestión de la tecnología, las famosas agendas que se promueven desde el gobierno para la promoción de todo esto. Entonces, ¿en qué quedamos? Para lo que al Estado le conviene, al gobierno le conviene sí, para lo otro no. Al fin y al cabo lo que se trata es de sustraer parcelas de libertades, de las pocas libertades que quedan concedidas, otorgadas, que precisamente por eso, con la misma facilidad que se dan, pues vemos que se quitan, a través incluso de legislación gubernamental, y que, bueno, pues, como digo, limitan la esfera de actuación de los propios padres, de las propias familias, en este caso, en cuanto a la edad para acceso a los medios y al propio contenido de redes sociales. Y en quinto y último lugar, mi gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar. Esto es buenísimo. Va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar este tipo de delitos. Bueno, pues esta otra declaración de intenciones o de la definición de la realidad misma del estado de las cosas. Nuestra Fiscalía. Por si a alguien le había quedado poco claro cuando a un periodista le dijo de quién depende la Fiscalía, acaba de volver a decir este señor nuestra Fiscalía, fiscal general del Estado, elegido a dedo por el Ejecutivo, organizado a través de los principios de jerarquía y subordinación en una estructura jerárquica en el que el cumplimiento de las órdenes desde el fiscal general del Estado hacia abajo es obligatorio. Bueno, pues esto es aplicable no solo a el acceso a los medios de comunicación, a los medios digitales, sino también a todo. Y enjuiciar los delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram.
Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera. Estas, señoras y señores, son las 5 medidas que va a tomar mi gobierno para convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debiera haber sido. Esas buenas redes sociales que nos prometieron. ¿Y qué tiene que ver la democracia con las redes sociales? Digo yo. Bueno, pues esto es así, con la fiscalía que tenemos ahora, dando las instrucciones para perseguirlo, imagínense ustedes cuando se ceda la instrucción penal, se traspase la instrucción penal de los jueces de instrucción a los fiscales, otorgándoles la facultad de averiguar, de investigar y de promover la acción pública directamente o de ver qué se enjuicia y qué no, dándoles, como digo, la facultad de instruir las causas penales a los propios fiscales, que son nuestros fiscales, según Pedro Sánchez acaba de comentar. Bueno, pues después de analizar esto, voy a la segunda noticia que vamos a analizar, que son las afirmaciones de Felipe González diciendo que va a votar en blanco y que, bueno, pues parece que ha causado tanto revuelo. Esto es de una caradura impresionante. Que un tipo como Felipe González, que es pieza clave para el establecimiento del actual régimen de poder que tenemos en España, ahora diga que va a votar en blanco porque no está contento con su partido, pues es vergonzoso. Y además nos sirve también para ver algo claro, que alguien que ha parido este régimen, como es Felipe González, desde luego lo que no va a decir es que deja de votar, sino que va con su postura a ratificar lo que venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, que el voto en blanco es legitimar el sistema, que el que diga estoy muy de acuerdo y muy conforme con esta forma de elección, con esta forma de sometimiento, una vez ratificada la lista de los partidos que tenemos que someter, a los que tenemos que someternos, pues, pero no estoy de acuerdo, sin embargo, con quienes ocupan esos puestos ahora mismo en los partidos, pues sí, que vote en blanco, que vote a escaños en blanco o que vote a quien le dé la gana. Pero votará. Pero el que no está de acuerdo, no tanto con la clase política actualmente reinante, sino con la manera en que se establece la relación de poder, lo que tiene que hacer es directamente no votar, debe no votar, para ser coherente y para respetarse a sí mismo. Vamos a ver a escuchar las palabras de Felipe González. Como natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero por los candidatos actuales, no por el sistema de partidos o la oligarquía de partidos que existe ahora. Es decir, lo que Felipe González nos está diciendo es: el sistema está muy bien, el régimen está muy bien, pero yo no estoy de acuerdo con quienes ocupan los puestos de responsabilidad actualmente en el régimen, incluso con los de mi propio partido. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan. Pero antes le representan a alguien, esto es una caradura impresionante. Cuando este señor ha traído, como digo, ha sido catalizador y protagonista del proceso de falsa transición que nos lleva del paso de un régimen autoritario a un régimen de oligarquía de partidos, y que cuando encima alcanza el poder, pues no duda usar ese poder incontrolado para cometer delitos atroces, asesinatos, auténticos asesinatos, para ser justificados por la razón de Estado. Esto es de una caradura, pero vamos, total. Es decir, que ahora si viene otro y hace otro que le caiga bien, pero tiene la misma capacidad de hacer lo que él hizo, pues le parecerá estupendo. ¿Representan? En mi propio partido no los votaré. ¿Qué razón tengo para perdonar a ese tío que además no perdona a nadie? ¿Y a ti quién te va a perdonar después de haber hecho las atrocidades que has hecho? Después de estafar todas las esperanzas de libertad, siendo subvencionado por la CIA y siendo subvencionado por la socialdemocracia para neutralizar y llevar además al Partido Comunista también a la misma traición que ha cometido tu partido, el PSOE, que no ha sido jamás nada, ni ideológicamente, ni ha tenido ningún papel
trascendente en la lucha contra la tiranía, sino a aprovecharse de la situación coyuntural creada por la Guerra Fría con el apoyo de los Estados Unidos. Es absolutamente de una caradura insondable. Ni siquiera se arrepiente de lo que ha hecho. Se reafirma en lo que se ha hecho. Por tanto, ¿es de verdad más legítimo pactar con Bildu que pactar con Vox? No lo veo. Yo no pactaría con Vox, muy bien. Pero es que no pactaría ni de broma. Ni de broma. Con la gente que ni siquiera ha pedido perdón, ni ayuda a resolver algunos de los crímenes de ETA más abyectos. ¿Por qué voy a dejar el carnet del PSOE? Claro. ¿Cuál es la razón? La razón. Vamos a ver, el PSOE que ganó las elecciones un montón de veces, que tenía vocación mayoritaria, que representaba la diversidad de España y no sé cuánto y no sé qué, dependía en cierta manera de lo que yo hice. Sí, ¿verdad? ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? En todo caso, si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. Bueno, el que lo destroce o el que lo coloque. En definitiva, estamos ante unas palabras de uno, como digo, de los principales protagonistas de la falsa transición, cuyo papel ha sido el sostener el régimen de poder que tenemos actualmente ahora. Y lo que está diciendo es que eso está muy bien, que lo que está mal es que en su partido hay unos señores muy malos y que va a votar en blanco para ver si así se portan bien o ponen otro que se porte mejor. Pues es realmente vergonzoso. En fin, creo que son dos temas los que hemos tratado hoy de pura actualidad, pero que tienen una trascendencia que va más allá de esta, ¿no? Y que nos ayuda a reflexionar sobre las relaciones de poder entre el Estado y la nación, entre lo político y la política, en términos de, como digo, de estricta actualidad. Bien, pues dicho eso, y precisamente por ello, lo que les pido es que si este programa pues les ha parecido interesante, pues lo compartan con sus amistades, que se suscriban a este canal, que le den al me gusta y que hagan comentarios para hacer preguntas también que sean interesantes o para dar opinión o si es mejor su criterio sobre las cuestiones que aquí hemos tratado, todo ello en aras a la conquista de la deseable hegemonía cultural, que no otra cosa es lo que aquí se pretende humildemente. Asimismo, aprovecho para volverles a anunciar o a comunicar el próximo reestreno de la patología de la transición de Alberto Gálvez el día 28 de este mes en el Teatro Sojo en la Plaza España de Madrid, donde después de esa representación, que creo que es 10 menos cuarto, si no me equivoco, se lo pondrán aquí debajo todos los datos en la caja de descripción, habrá un pequeño debate en el que igualmente podremos profundizar sobre el contenido de ello, sobre todo de este personaje que acaba de salir ahora, Felipe González, que también sale allí representado de manera satírica, entre otros personajes de la transición, y bueno, pues hablar todo lo que entiendan oportuno sobre el contenido de dicha obra o sobre otras cosas que vengan también al caso de todas las circunstancias que rodean a ese hecho como fue la transición española y el papel que tuvo Antonio García Trevijano en aquel momento, luego denostado, luego neutralizado y condenado al ostracismo político e intelectual. Como siempre, espero que, como digo, que haya sido un programa de su agrado y les espero en nuevas emisiones de Libertad Constituyente Televisión. Un cordial saludo.